Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, noches de este miércoles 21 de abril del 2021. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños, les hablo desde la Ciudad de México para una entrega más de mi licantropía. Es este espacio de periodismo donde hacemos análisis, crítica de algunas de las noticias más relevantes de los días más recientes. Esto para ir afinando criterio. Recuerden, les hablo desde la Ciudad de México y también recuerden cuál es la filosofía fundamental de este espacio periodístico. Nuestra gran frase: el hombre es el lobo del hombre. Somos bestias despiadadas, somos bestias carniceras que solo gracias a los acuerdos de mutua conveniencia, gracias a los contratos, gracias a los arreglos comunes, creamos esa cosa que se llama civilización. Pues bien, dicho lo cual, hoy vamos a tratar 9 temas, 9 noticias más o menos recientes que vale la pena comentar. Empecemos de una vez. Número 1, nota número 1. El personal de salud y COVID-19. Pues nada, que se atrasan las segundas dosis para buena parte del personal de salud. Y para el personal de salud del sector privado, a esperar, a la fila, a la cola. Fíjese qué cosa tan interesante. Este gobierno, que ha tenido desde un principio problemas drásticos para el suministro de las vacunas, porque ya lo sabemos, finalmente somos un país tercermundista, seguimos siendo un país tercermundista, y dependemos mucho del extranjero para el asunto de las vacunas, nos guste o no nos guste. Y por más tours y por más visitas que haga Marcelo Ebrard a las potencias, a las naciones que nos están suministrando nuestras dosis, nuestras vacunas, dependemos mucho del extranjero, de las farmacéuticas transnacionales y también de otras naciones, especialmente de las potencias. Y resulta que este gobierno inepto de la cuarta transformación mental, ya está emboletado en la vacunación del personal de la educación, de los maestros, administrativos, etc. Fíjense qué patético. Todavía no se termina de vacunar al personal de salud pública. Hay personas que todavía no reciben la segunda dosis, incluso ha habido protestas exigiendo esa segunda dosis. Hay personal de salud en el sector privado que no han recibido siquiera la primera. Hay personas adultas mayores, hay viejitos, ancianitos, senectos, como gusten decirles, que tampoco han recibido ni siquiera la primera dosis. Y el gobierno, aún teniendo la incertidumbre en la recepción de las vacunas, ya se está emboletando, ya se está encaprichando ahora en la vacunación del personal magisterial, del personal educativo. Por supuesto, esto es un teatro y no es solo un teatro, es un circo, pero además de una altísima irresponsabilidad. Sabemos que dependemos del extranjero, sabemos que el suministro va a ser a cuentagotas, sabemos que va a haber varios cortes en el suministro, y aún así este gobierno se empeña en saltar a otro sector de la población cuando todavía no cubre los primeros. Y lo peor es cómo trata al personal de salud del sector privado. Los ha minimizado, los ha denigrado, los ha menospreciado, los hace menos. Y fíjense ustedes qué curioso. Pese a que el presidente y su familia en sus crisis de salud ha recurrido sobre todo al sector privado de la medicina, ahora los hace menos. ¿Qué clase de personaje tenemos en la presidencia de la República? Pero lo más terrible es que todavía no terminamos de saldar la deuda de vacunas con los adultos mayores y con el personal de salud, y este gobierno ya está brincando a otro sector de la población. Esto va a ser un caos un poco más adelante, seguramente. Punto número 2. Vaya, que Hugo López-Gatell y Claudia Sheinbaum no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Y esto es patético, es terrible.
Ustedes recordarán que hace poco López-Gatell y su equipo dijeron que hay un repunte después de la Semana Santa, como se esperaba. Hay un repunte en los contagios de COVID-19 en varias entidades de la República, una de ellas la Ciudad de México. Pero de inmediato saltó Claudia Sheinbaum a decir que eso no era cierto y hubo un conflicto verbal entre ellos, aunque lo quisieron minimizar. Vaya, estos dos científicos, porque así nos los presentan, el científico Hugo López-Gatell, de Morena, de la Cuarta Transformación Mental, no se puede poner de acuerdo con la científica Claudia Sheinbaum, de Morena, de la Cuarta Transformación Mental. Imagínense si entre ellos no se pueden poner de acuerdo, los científicos no se pueden poner de acuerdo, siendo de la misma causa, del mismo partido, del mismo río. Imagínense hacia dónde va todo esto. Pero además el argumento de Claudia Sheinbaum es de verdad de antología. Por favor, permítanme leer su declaración. Dice a la letra: ayer, dice Claudia Sheinbaum, hablaba con el subsecretario Hugo López-Gatell, el doctor, para explicarle que en la Ciudad de México habíamos aumentado el número de pruebas y con ello aumentaba el número absoluto de casos, es de suponerse. Pero no había indicadores en términos de ingresos y de hospitalizaciones. Hasta aquí la cita. Caray. Fíjense la declaración de una jefa de gobierno que además se ufana de ser científica, al menos así se presenta y nos la vendieron en las elecciones del 2018. ¿Cómo puede ser posible que ella misma diga que en efecto hay un aumento en el número absoluto, pero que no hay un repunte? Caramba, caramba. Esto no puede ser posible. Qué bajísimo nivel intelectual. Qué bajísimo nivel lógico. Y la explicación que da la científica es que como ahora se hacen más pruebas COVID, bueno, se detectan más casos. Bueno, señores, si hay más casos, entonces algo está fallando en su sistema de registro, en su sistema de detección, en su sistema de seguimiento, y eso supone una ineptocracia. Pero no, sencillamente dice que no hay un repunte, simplemente se detectan más casos, gracias a que se aplican más pruebas. Caramba, con esta clase de gobernantes, ¿a dónde vamos a ir a parar? El asunto es que hasta la fecha, y por más que se reúnen y por más que hablan entre sí, simplemente no se ponen de acuerdo. Además, hay que decirle a la señora Sheinbaum que desde hace mucho tiempo ya el aumento de casos no se registra en los ingresos a hospitales públicos o a los hospitales privados, por una muy sencilla razón. La gente cada vez confía menos en las instituciones de salud y prefiere quedarse en su casa, a atenderse en su casa, a morirse en su casa, pero ya mejor quedarse en su casa. Por cierto, ¿se han dado cuenta ustedes, mis amigos, que desde hace unas semanas para acá casi ya nada se habla en torno al asunto de los ventiladores y de los cilindros de oxígeno medicinal? ¿Se han dado cuenta de ello? Es a propósito, sin duda. Es a propósito. Cosa terrible que hay que estar remarcando constantemente. Punto número 3. El tema de las drogas y la guerra de lodo entre Adrián de la Garza, candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, y Samuel García, que también es candidato a ese gobierno, pero por parte de Movimiento Ciudadano. Ya saben, Adrián de la Garza sacó un video en donde se ve a Samuel García, él muy pequeñito, pero conviviendo con uno de los exlíderes del cártel del Golfo, el Yune, el famoso Yune. Esto quiere decir, lo que quiere darnos a entender Adrián de la Garza, es que la familia de Samuel García tiene vínculos con el narcotráfico desde hace al menos 2 generaciones. Y obviamente ahí se hicieron de palabras, dimes y diretes, de un bajísimo nivel, de lavadero, cuando este par de personajes debería estar tratando otro tema con respecto a las drogas. Porque además estamos hablando, no lo olvidemos, del estado de Nuevo León, uno de los estados económicamente más poderosos de este país. Lo que pasa en Nuevo León, por supuesto, tiene impacto en toda la República Mexicana.
Y el zafarrancho a nivel de lavadero que se traen Adrián de la Garza y Samuel García nos hace prever un futuro realmente poco halagüeño, bastante oscuro, bastante gris para México. Porque el tema de las drogas, ya lo he dicho yo en miles de ocasiones y lo vuelvo a decir, lo que tiene que ver con el asunto de las drogas ya tiene que ver con la legalización, con un avance en términos de legalización para que este problema quede acotado a las fuerzas del libre mercado con las consecuencias positivas y negativas que ello contraiga. Pero este tipo de debates, pseudo debates, de acusaciones de lavadero, de guerras de lodo entre los dos principales candidatos al gobierno de Nuevo León, resultan nefastas y, como ya lo decía, poco halagüeñas. No, señores candidatos, lo que hay que estar hoy en día discutiendo, conversando, debatiendo, es el asunto de la legalización de las drogas. No si este político o aquel político está vinculado o no con este cártel o con aquel otro. Dicho sea de paso, es muy difícil pensar la política en México sin un buen componente de apoyo del narcotráfico, apoyo directo o apoyo indirecto. Y esto nos lleva también al tema número 4. Hay que preguntarnos cuántos territorios habrá como Aguililla, Michoacán. ¿Cuántos? Obviamente tenemos que hacer referencia a lo que ha estado pasando en esta parte de la tierra caliente michoacana, donde el cártel Jalisco Nueva Generación, un cártel sumamente poderoso, está poniendo en jaque desde hace muchos meses a las Fuerzas Armadas de México, al gobierno de México, al Estado mexicano. Es un territorio fundamental para el cártel Jalisco Nueva Generación, donde ha habido enfrentamientos con el otro cártel, un cártel de unidad, de todos los pedacitos que han quedado del cártel de la familia michoacana, de los caballeros templarios, de los Viagras, etc. Cárteles unidos se les llama. Ha habido varios enfrentamientos donde simple y llanamente las Fuerzas Armadas de México no pintan, no logran hacer absolutamente nada. Es más, se tienen que replegar. Estamos hablando, por supuesto, al menos en esos sectores del Estado mexicano, de una ausencia de Estado, de una ausencia de gobierno, de una ausencia de autoridad pública. Pero hay que preguntarnos cuántos territorios en México hay como Aguililla, Michoacán, donde se habla de un narcoestado, se habla de una disminución de la autoridad pública al grado de que prácticamente no existe, de un Estado fallido, yendo un poco a la radicalidad. Y lo peor de todo esto es mirar, observar cómo las Fuerzas Armadas están disminuidas al máximo, al máximo. Son zonas donde ni siquiera las Fuerzas Armadas pueden entrar. Ese va a ser un costo muy alto de este sexenio, de este gobierno. ¿Qué está pasando con nuestras Fuerzas Armadas? ¿Para qué las está utilizando este gobierno? Y ya lo sabemos. A las Fuerzas Armadas las tienen ocupadas en labores de albañilería, construyendo escuelas, canales de riego, una parte del Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los bancos del bienestar, escuelas, jardines de niños, etc. Es decir, este gobierno trae a las Fuerzas Armadas como simple y llanamente una fuerza de albañilería. Las Fuerzas Armadas en su nombre tienen su esencia, tienen su destino. Fuerzas Armadas, para proteger al Estado de los enemigos externos, es decir, gobiernos extranjeros, militares extranjeros, pero también para los grandes enemigos internos. Y dentro de estos grandes enemigos internos está el crimen organizado. Un crimen organizado que en estos tiempos de la cuarta trastornación mental, en estos tiempos de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, un crimen organizado que se solaza, que se agranda, que se enorgullece, que se amplía, que se fortalece, que se expande, porque simple y llanamente está de plácemes con este gobierno mediocre e inepto. Va a pagar muy caro el ejército, la marina, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas en conjunto van a pagar muy caro
un costo social a partir de lo que no están haciendo en este sexenio, de lo que no están haciendo. Tenemos unas Fuerzas Armadas que tienen vocación de albañilería, no una vocación de Fuerzas Armadas, especialmente para combatir al crimen organizado. Pero además, y esto lo vinculamos también con el tema anterior, habría otra vez que pensar si vale la pena combatir al narcotráfico o mejor pasamos a otro nivel civilizatorio para enfrentar el tema de las drogas. Y ese tema sería la legalización de las drogas. Dicho sea de paso, el pobre Senado de la República no sabe qué carajos hacer con el tema de la legalización de la marihuana. Por eso hay tantos problemas afuera del Senado de la República. Una vergüenza por donde se le quiera ver a este gobierno. Punto número 5. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya de plano descaradamente se ha convertido en un peón más de la dictadura populista de López Obrador. Ya lo saben ustedes, dentro de este paquete de leyes para la reforma del Poder Judicial de la Federación, algún vivales, seguramente para quedar bien con el Nerón de Palacio Nacional, introdujo por ahí un artículo transitorio para permitir que Lelo de la Rea, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, tenga 2 años más de gracia, de ampliación de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una cosa que es evidente y eminentemente ilegal e inconstitucional. Pero bueno, ¿qué más da? La cuarta transformación mental se la ha pasado violando la Constitución y las leyes lo que ha querido. Y de ahí la importancia, justamente, de ahí la importancia de tener a Arturo Saldívar como peón justamente de esta dictadura populista. Porque ya lo sabemos, lo he dicho en algunas otras ocasiones. Es importante, para todas las dictaduras, siempre ha sido importante controlar el Poder Judicial, porque acuérdense que el Poder Judicial es el que interpreta las leyes. Y entonces siempre se ha dicho en el ámbito de la ciencia política y de la ciencia jurídica, pero sobre todo de la ciencia política, a las dictaduras lo que les interesa es controlar no lo que dice la ley, sino a la instancia pública que interpreta la ley. Así sucedió en Venezuela, así sucedió en Cuba, así sucedió en Ecuador, así sucedió en Brasil, con todos los gobiernos populistas que nosotros ya conocemos. Así está sucediendo terriblemente en la Nicaragua de Daniel Ortega. Acuérdense de eso y es muy importante. Estos gobiernos no se preocupan tanto por lo que dice la ley, se preocupan más por controlar a la instancia jurisdiccional, al poder judicial, es decir, al poder público que se encarga de interpretar la ley. Porque nosotros ya sabemos, además, que por lo general las leyes están pésimamente escritas, muy mal escritas. Las leyes por lo general reflejan la ignorancia y la brutalidad de los legisladores y por eso a estos gobiernos autoritarios, a estos gobiernos dictatoriales, les interesa más bien controlar a quien interpreta finalmente la ley. De ahí justamente el gran peligro que subyace a este tipo de acciones. Por supuesto, Arturo Saldívar Lelo de la Rea no ha dicho ni pío, no ha dicho ni jota, no ha sacado la cara, no ha hecho declaraciones públicas por una muy sencilla razón, porque él está de acuerdo con alinearse a esta línea de la dictadura populista de Andrés Manuel López Obrador, y eso debe preocuparnos. Hay que recordar que esta dictadura populista del Nerón de Palacio Nacional ya controla el Congreso de la Unión, ya controla la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya controla varios de los organismos reguladores y ahora va de plano por el Poder Judicial. Estamos viviendo tiempos de mucho peligro para la vida republicana y democrática de este país. Y qué pena de esta clase de ministros que se somete a la voluntad de una dictadura, de este poder unipersonal, megalómano, ególatra de Andrés Manuel López Obrador. Punto número 6. La vacuna patria. Estos sueños guajiros y estos porcentajes chairos,
Ustedes ya vieron obviamente este show, este espectáculo deleznable que llevó a cabo la señora directora del CONACYT, ya ni me acuerdo ni cómo se acuerda, no, ni cómo se llama, totalmente irrelevante. Huilla o Huilla, algo así, X, porque es X finalmente. A ver, se trata de la misma mujer que se aventó el asunto de la declaración sobre la ciencia neoliberal, como si la ciencia, la verdadera ciencia, la ciencia dura, tuviera un sesgo ideológico. Se trata también de la misma mujer que anunció con bombo y platillo los ventiladores de hechura 100% mexicana. Además con nombre indígena, tendría que ser. Pero que cuando uno se ponía a rascarle, resultó que buena parte de esos ventiladores venían fabricados, venían de hechura, venían de aportación de los grandes laboratorios de empresas privadas. O sea que muy nacional y muy soberanista no era. Y ahora es la misma persona que nos está prometiendo una vacuna para finales de año, 100% mexicana. Tenemos que pensar 100% mexicana, al igual que 100% mexicana fueron los ventiladores, es decir, solo en la imaginación del funcionario público. Una vacuna 100% mexicana, que sabemos que no va a ser así. Pero además, con unos cálculos porcentuales que dan pena. Que dan pena. Uno se queda pensando si de verdad la política de investigación científica, de desarrollo científico de México, está en manos de este tipo de personas, de este tipo de investigadoras, de este tipo de científicas. Es una vacuna que se nos promete como muy prometedora, muy redentora, con buenos resultados hacia finales de año, pero que seguramente va a terminar siendo, al igual que los ventiladores, va a terminar siendo una farsa. Pero fíjense desafortunadamente cómo está funcionando la política de investigación y desarrollo científico de este país. Punto número 7. Alonso Ancira llega a un arreglo con Pemex y obtiene su libertad. Fíjense ustedes qué interesante, porque lo que vimos en el caso de Alonso Ancira es lo que suele suceder en los países desarrollados. Es decir, cuando tú le encuentras la trampa, cuando tú encuentras el delito, el engaño, el fraude en alguna parte de la gestión pública, en alguna parte de la gestión de los negocios del Estado, lo que más le interesa a los gobiernos no es que la gente se vaya a la cárcel. Se trata de delitos patrimoniales en última instancia. Al gobierno lo que le interesa es recuperar el dinero. Dicho sea de paso, esto no solo pasa en el ámbito público, también pasa en el ámbito privado. Si alguna persona lleva a cabo una acción fraudulenta en mi contra, a mí no me interesa que esa persona se vaya a la cárcel, me interesa que me regrese mi dinero con los respectivos intereses. Y en muchas ocasiones hasta sin intereses. Lo que hizo Alonso Ancira fue llegar a un arreglo con el gobierno de México muy al estilo de lo que sucede en otras partes del mundo, sobre todo las partes desarrolladas, América del Norte y Europa. Te caí en la trampa y entonces lo único que tienes que hacer es resarcirme el daño. No me interesa que te vayas a la cárcel, manchado vas a quedar de todas maneras. Quiero que me regreses el dinero. Esto resulta muy importante porque así debería de funcionar el gobierno. Así debería funcionar el gobierno. Es decir, te caigo en la trampa, ahora regrésame el dinero. No me interesa tanto que te quedes en la cárcel, que te vayas a la cárcel. Pero la pregunta fundamental es la siguiente, aquí, mis queridos amigos. ¿Cuántos casos hay hoy en día en México como el de Alonso Ancira? Se habla muchísimo de corrupción. Hasta hay un instituto bastante extraño, una mofa, ¿no? El instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues estamos esperando que se le regrese al pueblo lo robado. Pero así, bajo este estilo, bajo esta tónica. Es decir, hubo un hurto al pueblo, a las finanzas públicas, al gobierno, ahora queremos que se regrese ese dinero. Pero de todas estas declaraciones estridentes, pirotécnicas que ha hecho el gobierno de López Obrador,
de cuántas de estas declaraciones se deriva un arreglo como el que logró Alonso Ancira. ¿Cuántos casos? Vaya, en el caso de Emilio Lozoya, todo se ha estancado. En el caso de Rosario Robles, ella sigue siendo la única pagana de, se supone, una mega estafa que involucró a muchísimos personajes, tanto federales como estatales y municipales, y de ahí no pasa. Y todo lo demás son declaraciones de corrupción que no llegan a más. Ojalá se siguiera esta línea del señor Alonso Ancira para cada caso de corrupción que se dé en este país. Punto número 8. Este es de verdad de risa loca. Plantar arbolitos para detener a migrantes. Vaya estupidez, vaya tontería. A ver, vayamos por lo más elemental. El fin de semana, inclusive López Obrador nos dijo que en la próxima negociación que tendrá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, le va a proponer extender su programucha, este bodrio de programa, que es el de Sembrando Vida, sembrar arbolitos frutales y maderables, bla, 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 ¿no? Para evitar que los migrantes centroamericanos vayan a los Estados Unidos, aspiren a llegar a los Estados Unidos. Lo peor es que el presidente se la traga, se la cree, se cree sus propias mentiras, sus propias farsas, sus propias mofas. Pensar que si los campesinos, la población rural de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, van a sembrar arbolitos en sus comunidades, eso va a evitar que aspiren a llegar, que aspiren a ir a los Estados Unidos. Vaya bobada. Voy a hacer un ácido úrico especial para esto, pero ahora hay que decirlo tajantemente, es una tontería, es una babosada. Porque las personas de Centroamérica que aspiran a llegar a los Estados Unidos, aspiran a una serie de actividades varias que resultan sumamente prometedoras para ellas y sus familias. Si uno se queda a plantar arbolitos en sus comunidades, el ingreso va a ser mínimo, va a ser poco, no va a ser suficiente para arraigarse en los territorios. La gente que llega a los Estados Unidos, aunque sea de ilegal, aunque sea con todos los riesgos que ello supone, sabe que el mercado de las actividades económicas a las que se pueden dedicar van a ser muchas actividades. Va a ser muy amplio, es un mercado muy amplio. Pueden hacer pizca, pueden involucrarse en la industria de la construcción, en la jardinería, en el cuidado de niños y ancianos, en labores de balizamiento, de mantenimiento, de aseo y de servicios, de lavaplatos, en fin. Cuando llegan a los Estados Unidos se les abre un gran panorama económico y no solo plantar arbolitos. Por eso esos programas no van a servir y no van a servir nunca. La gente quiere llegar a Estados Unidos por las grandes potencialidades económicas que tiene este país. Lo que tendríamos que estar pensando más bien es no cómo detenemos migrantes hacia los Estados Unidos, sino cómo hacemos que los beneficios de la economía norteamericana lleguen a México y a Centroamérica. Y eso, hay que decírselo al señor López Obrador, es ante todo, protegiendo, defendiendo, garantizando los derechos de propiedad, cosa que este gobierno no está haciendo, como tampoco lo hace El Salvador, como tampoco lo hace Honduras, como tampoco lo hace Nicaragua, como tampoco lo hace Guatemala, etcétera, etcétera. Plantar arbolitos para detener migrantes. Vaya estupidez. Punto número 9 y último. Pemex envía de convertirse nuevamente en un monopolio petrolero, el mismo monopolio petrolero que siempre hemos padecido. Ya lo saben ustedes, en la Cámara de Diputados, la mayoría de la Cuarta Trastornación Mental ya votó a favor de una ley de hidrocarburos que va a regresarle a Pemex prácticamente el monopolio que tenía antes de las reformas estructurales. Esto, por supuesto, es una mala noticia para nosotros porque Pemex es un barril sin fondo, es una empresa poco competitiva a nivel internacional y eso nos va a afectar terriblemente como país. Las reformas estructurales iban en el camino correcto, les faltó un poco de celeridad.
les faltó un poco de ampliación en el marco de acción, en el marco de maniobra, pero desafortunadamente esta noticia nos vuelve a golpear. Así como ya se había trabajado el monopolio de la CFE en materia energética, ahora la Cuarta Transformación Mental está trabajando el monopolio de Pemex en materia petrolera. Ambas malas noticias para nosotros. Por supuesto va a pasar al Senado de la República, pero no creo que el Senado de la República tenga la fuerza suficiente para detener esta iniciativa. En pocas palabras, estamos viviendo lo que nosotros ya habíamos pronosticado: la vuelta a la economía monopólica, estatista y autoritaria. Insisto, el regreso, la vuelta, el retroceso a la economía monopólica, estatista y autoritaria, que a los primeros, a los que afecta, son a los ciudadanos, a los pobladores, a los habitantes de este país que todavía se llama México. Por ahí les debo todavía, y me lo han recordado en las redes, gracias, uno especial sobre el asunto de Salgado Macedonio, y me pedían también el asunto de David Monreal, pero para eso voy a hacer una entrega especial, espero que para el día de mañana. Por vía de mientras, les agradezco mucho el favor de su atención, ya lo saben. Soy Carlos Baños desde la Ciudad de México para una entrega más de Licantropía. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Que pasen buena noche.